continuación, voy a leer una breve síntesis del currículum de cada uno de los ponentes. Aclaro, es muy extenso, pero fuimos muy breves. Vamos a presentarles únicamente lo que creímos más sobresaliente. La doctora Mayra Gabriela Vallejo Rocha, ella cuenta con licenciatura en educación primaria, maestría en docencia, doctorado y postdoctorado en educación. En su aspecto laboral, ella tiene una antigüedad de 11 años en el servicio educativo, tiene 7 años como directora de escuela primaria, aparte que es asesor técnico pedagógico de una zona escolar y atiende directamente a los directivos de esa zona escolar. Ella también cuenta con una amplia capacitación en diversos talleres y diplomados dirigidos al liderazgo transformador, gestión y cultura escolar de las instituciones educativas. Tiene diferentes colaboraciones con la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, con el SEIS, el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional, con el IPD, que es el Instituto Profesional Docente, con el Ministerio de Educación y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, con CRESON, el Centro Regional de Formación Docente, y COMEI, Consejo Mexicano de Investigación Educativa. De igual manera, presentamos el currículum del maestro Miguel Ángel Pizá Lucero. Sus estudios cuenta con maestría en docencia, es licenciado en educación especial, auditiva y lenguaje. En el ámbito laboral, es director de educación especial de la Secretaría de Educación, colabora con el SEIS como catedrático universitario, como docente de lengua de señas mexicanas, en el diseño e implementación de los programas de acompañamiento docente para los procesos de LUCICAM, en diseño curricular de proyectos educativos y catedrático de posgrado. El maestro Miguel también cuenta con diferentes diplomados en fundamentos para la gestión directiva desde la perspectiva de la NEM. Hizo una ponencia en el Congreso Internacional en Educación. Es coautor del capítulo del libro La educación física, reflexiones del profesorado hacia una mejor práctica. Tiene un diplomado en formación de líderes educativos y certificación en lengua de señas mexicana. Antes de ceder el uso de la voz al equipo académico, permítanme reiterarles algunas sugerencias muy puntuales. La importancia de su registro de asistencia, según el procedimiento de cada coordinador general, seccional, que ha diseñado para tal fin. De igual manera, les solicitamos, por favor, nos apoyen con responder la encuesta de valoración que al final de esta sesión se le estará haciendo llegar por parte de su coordinador general, que a su vez lo hace por medio de sus formadores. Esto es importante para nosotros, ya que nos permite retroalimentar y mejorar las sesiones que les vamos a estar presentando durante el Programa Nacional de Formación Continua. Al término de las intervenciones de los ponentes, también habrá espacio para sus preguntas y algunas dudas que ustedes presenten. Los ponentes nos estarán apoyando en irlas resolviendo durante su presentación o en su caso al final, pero estas, por favor, se tienen que registrar en el chat, que estamos todos al pendiente de él, y de ahí vamos a sacar esas preguntas. Pues es cuanto. Adelante, doctora Mayra Gabriela, y maestro Ángel, es de ustedes el espacio. Muchas gracias, maestra Ida y maestra Josefina. Es un placer estar aquí con ustedes y poderlos acompañar en este cierre del curso de innovación docente. El día de hoy, pues ya nos hicieron el favor de presentarnos a un servidor y a la doctora Vallejo y de presentar el objetivo específico de la sesión
importante recordar, compañeros, quienes están siguiendo este trayecto formativo, que pues tenemos el objetivo general del curso que ustedes pueden ver en su plataforma, pero también tenemos objetivos específicos para cada uno de los módulos. Entonces, ya pasamos o transitamos por los fundamentos de las aplicaciones, de qué es, cómo se componen las herramientas de inteligencia artificial, qué son, dónde las podemos encontrar. Muchos de ustedes ya sabían o conocían de algunas de ellas. Vimos cómo poder desarrollar trabajos con ella, cómo podemos implementarla o tomarla como algo que nos facilite el trabajo de desarrollo de las actividades educativas y cómo podemos concretamente construir instrumentos que nos apoyen en la evaluación de los aprendizajes esperados, de los PDA ahora, ¿no? Con los contenidos que estamos trabajando en nuestras aulas. Pero este cuarto módulo es muy importante por una cuestión muy precisa. Si bien una cosa es tener conocimiento fundamentado de lo que es la inteligencia artificial y cómo se comporta, que lo empecemos a usar y que lo utilicemos para nuestra planificación o nuestra intervención docente. Pero este cuarto módulo nosotros lo quisimos agregar y ser muy puntuales en dos puntos. Primero que nada, en importancia, consideramos nosotros, es el uso ético y responsable de estas herramientas si lo vamos a utilizar como profesionales de la educación. Y en primer orden, o lo que me toca ver a mí el día de hoy, es el tema de la privacidad y de la seguridad de nuestros datos personales en el contexto educativo al estar usando estas herramientas. Y no solamente voy a hablar o me voy a referir la seguridad al utilizar inteligencia artificial, sino al utilizar cualquier medio digital dentro del Internet. Aplicaciones en el celular, aplicaciones en la computadora, páginas web, correos electrónicos, de aplicaciones educativas que ya conocemos y que mejoramos, incluso el tipo de navegador que elegimos. ¿Para qué? Para estar más seguros. Esta primera parte es una parte muy técnica con muchas palabras que a lo mejor son nuevas para nosotros. No nos vamos a enfocar o no me voy a enfocar en explicar a manera técnica porque no es un curso de informática, no es un curso que tenga esa orientación, es un curso pedagógico que nosotros pues estamos tomando para que nos ayude a mejorar nuestras prácticas educativas. Pero sí por ahí, si algo les llama la atención, búsquenlo. El objetivo aquí es presentarles algunas de las consideraciones importantes en relación a la privacidad y a la seguridad de, pues, del uso del Internet. Y en una segunda parte con la doctora Vallejo, pues hablar acerca de la ética, ¿no? Que es muy importante. Entonces, vamos adelante. Estos son los cuatro contenidos que vimos durante el curso. Estamos en este momento en la ética en el empleo de herramientas de IA, pero antes de no queremos dejar pasar la oportunidad de trabajar con lo que es la seguridad. Entonces, habiendo dicho esto, dando esta breve introducción al tema para que lo tengan muy claro, eh, hay que tomar nota durante esta plática para ver los conceptos que nos llamen la atención y buscarlos. Y yo les voy a dar muchos consejos de cómo podemos cuidarnos o mejorar la privacidad en nuestra navegación, pero no podemos hacer un ejemplo práctico porque eso yo creo que nos llevaría 2, 3, 4 horas de enseñarles o mostrarles en tiempo real cómo se hace, eh, por ejemplo, cómo elegir un navegador seguro y pues instalarle una extensión de seguridad que evite, ¿no? Algunas cositas por ahí, pero sí los pueden anotar ustedes e incluso utilizar las mismas herramientas de inteligencia artificial para que les genere manuales instructivos de cómo mejorar el sistema operativo, la máquina que están usando. Entonces, sería eso y vamos por ahí adelante en el tema. Un anuncio importante, un agradecimiento primero a la Coordinación Nacional. Me comentaron que por acuerdo y apoyo a todos los que están siguiendo este curso, va a haber una ampliación en el periodo de recepción de trabajos dentro de plataforma y vamos a tener, o van a tener, mejor dicho, hasta el martes 3 de marzo para culminar con los trabajos de plataforma. Eso quiere decir que tenemos todavía 3 semanas y ese día sí, el martes 3 de marzo, cierra plataforma y ya no nos permitiría subir. Entonces tenemos tiempo para subir las actividades si es que tenemos algunas pendientes por ahí o cerrar con este módulo 4 con las actividades que se presentan ahí en plataforma. Entonces,
Si por alguna situación hemos tenido un atraso, hay que tratar de solventarlo. Tenemos tiempo, son actividades muy sencillas que ya están las consignas ahí muy claras y no debe llevarnos mayor complicación, no debemos tener mayor complicación para llevarlas a cabo. Igual al finalizar la sesión o antes de la sesión, le solicito a la maestra, la doctora Vallejo, que recuerde que tenemos esta extensión para aquellos compañeros que a lo mejor se integran durante la plática. A veces algunos tienen dificultades para entrar y que no se queden sin información. Gracias, maestra Aida, maestra Josefina y a todos allá por la coordinación regional y los compañeros coordinadores seccionales también. Entonces, iniciamos. Estos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Protección de datos personales, la importancia de la privacidad de los datos en el uso de IA en la educación, qué medidas podemos implementar nosotros para asegurar, es una palabra muy fuerte, pero sí podemos mejorar la protección de los datos estudiantiles o de los docentes y algunas prácticas recomendadas para el manejo seguro de la información. Esto es lo que vamos a estar viendo en esta primera parte, en estos primeros 30 o 40 minutos conmigo. Y de ahí pues ya estaríamos hablando directamente del tema de la maestra Gabriela con responsabilidad social de los docentes y la integración de la ética en la práctica docente. Muy bien, entonces iniciamos. Primero, para la protección de datos personales tenemos que tener conciencia o estar pues estar muy al pendiente de lo que estamos haciendo en nuestra navegación, porque todos utilizamos el equipo de cómputo y el acceso a Internet para hacer las planificaciones, para buscar información, seleccionar información, hacer informes, descargar materiales que vamos a implementar con nuestros alumnos. Tenemos algunas páginas a las que nosotros eh, frecuentemente estamos ingresando, que a veces tienen anuncios y nos redireccionan a otras páginas, a veces iniciamos sesión en automático porque tenemos los datos biométricos para entrar y eso se va haciendo una bola de nieve y vamos dejando nuestra información personal distribuida en muchos sitios que pueden no hacer el mejor de los usos de esta información y utilizarlo para una serie de cosas que al rato pueden volverse un poco molestas. Aquí vamos a ver información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 2022, que como saben, pues este Instituto Nacional ya no está vigente, cambió de nombre y sus responsabilidades se trasladaron a la Secretaría de Protección de Seguridad y de Protección de Datos, el Bienestar, pero sus principios rectores siguen vigentes y junto a la Ley Federal de Protección de Datos, los derechos ARCO, pues todavía están regulando aquí la información y el trato que las industrias privadas y públicas, instituciones privadas y públicas le deben de dar, pero no está de más que nosotros pues tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque dice, para que tengamos una idea nada más, que en México hay más de 84 millones de usuarios de Internet. Esta cifra del 2021 ya se actualizó a 2025 y hoy en 2025 se dice que son 110 millones de usuarios de Internet solamente en México. De estos usuarios de Internet, más del 70% son usuarios también de redes sociales, siendo WhatsApp y Facebook las redes sociales más utilizadas. Estamos hablando que es un pequeño porcentaje el que no tiene redes sociales y generalmente son adultos mayores que ya terminaron su vida laboral, que están en retiro, que están pensionados, que están jubilados y no tienen tanto interés o son de otra generación, crecieron sin el Internet y pues tal vez utilizan este servicio, pero para servicios porque tienen telefonía, porque ven YouTube, porque ven la televisión por internet, utilizan el radio, pero no tienen redes sociales. Entonces estamos hablando por ahí que más de 70 millones de personas usamos redes sociales y 110 millones de personas somos usuarios de Internet. Es un mundo de información que está por ahí flotando en la nube. Entonces, si es tanta gente la que está por ahí utilizándola, el porcentaje que tiene conciencia de todo lo que hay por ahí es muy poquita. Debemos tener nosotros información ahí flotando que ni siquiera sabemos que hemos brindado. Y esto tiene que ver mucho con los permisos que otorgamos sin darnos cuenta, por las páginas a las que entramos, por las costumbres que tenemos. Entonces,
Pues sí, las tecnologías para la información y la comunicación son parte de nuestra vida cotidiana. El uso del celular, de las Smart TV, de las consolas de videojuegos, de las computadoras, pues se volvieron parte no solamente de nuestro día a día y de nuestro aspecto de relajación, de tiempo, de hobbies, sino que también son herramientas de trabajo y tenemos que estar conscientes de que la forma en que las usemos pues nos puede afectar si no tenemos cuidado. No solamente es la IA en educación la que requiere recopilar grandes cantidades de datos personales. Todo mundo está en búsqueda de información. Nosotros, cuando entramos a diversas páginas a buscar lo que necesitamos, empresas públicas, empresas privadas, empresas internacionales o transnacionales buscan información acerca de nosotros. ¿Por qué? Para saber dónde voy a vender qué, a quién le voy a vender, a quién le puedo ofrecer un producto. Esto de la libre demanda, de la oferta y la demanda, pues por eso hemos sabido de muchos casos donde se venden bases de datos completas con tu número de teléfono y con tu información personal para que te contacten diversas empresas y te ofrezcan productos. Entonces, todo esto que anda por ahí genera retos importantes en la protección de la privacidad. No estoy tratando de ser alarmista, no, no, para nada. Somos personas comunes y corrientes, pero pues tenemos que proteger al final de cuentas nuestra información y para eso es esta primera parte. Son una serie de recomendaciones muy sencillas que nos pueden ayudar a evitarnos molestias posteriores. ¿Qué es lo que está en juego? Nos dice la presentación. Se ha desvalorizado la privacidad en el entorno digital. Si bien nosotros o la sociedad antes era un poco más reservada. Tú compartías tu día a día con las personas que te rodeaban o con las que convivías, tu familia nuclear, tu familia cercana, tu círculo de amigos. Pero ahora la privacidad no tiene tanto valor en el sentido de que por este fenómeno de las redes sociales lo que queremos es mostrar cómo vivimos. Mostramos a nuestros hijos, mostramos a nuestros amigos, mostramos nuestra casa, mostramos nuestro trabajo, nuestra oficina, nuestros compañeros, todo. A veces por solamente las ganas de compartir, otras veces por el reconocimiento, pero pues se ha perdido cada vez más esa privacidad y muchas veces no nos damos cuenta de los permisos que estamos otorgando. Aquí tenemos la imagen de las redes sociales y lo que les hablaba de que pues el compartir información ahora es percibido como un valor social. Además del poder adquisitivo, el ser una persona con muchos seguidores, con muchas interacciones en Instagram o en Facebook, te da un cierto estatus al que muchos docentes, también muchos alumnos y muchos padres de familia quieren acceder de una manera u otra. ¿Y cómo se gana esto o cómo se logra? Pues compartiendo contenido de manera constante, sistemática. Entonces, esto pues sí, puede que logres tu objetivo, pero a costa de tu privacidad. Y aquí ya cada quien decide qué tanto quiere poner a la vista de todos y qué tanto se quiere guardar. Nada más los invitamos a que piensen qué tanto quieren exponerse. Lo que sí es verdad y lo que sí queremos mencionar el día de hoy es que tenemos nosotros que generar conciencia, no solamente con nuestros alumnos, sino nosotros como docentes, sobre los riesgos en el manejo de datos personales. Y ahorita, a medida que vayamos avanzando en estas diapositivas que tenemos preparados para ustedes, se van a dar cuenta por qué. Seguramente ustedes han escuchado por ahí o han platicado con algún compañero y dicen, no, pues estaba platicando acerca de que quería comprar una bicicleta de montañas y al otro día lo único que me aparecía en Facebook o en Instagram o en TikTok eran comerciales de bicicletas de montaña. ¿Por qué? Pues tal vez no es casualidad. Algunos dicen que nos escuchan, ¿no? Los dispositivos nos escuchan, que las aplicaciones nos espían. No se trata tanto de eso. Tiene que ver más con lo que descuidados que podemos ser a veces con nuestras interacciones con las aplicaciones. Aquí es lo que les comentaba. ¿Se han preguntado si nuestras herramientas digitales nos escuchan? Aquí vamos a hablar de web tracking y perfilado. Son dos cositas o dos conceptos que ustedes, de los que les decía que deben de buscar por ahí si les llaman la atención. Yo me puse a buscar información de casos de donde se hubiera comprobado que las empresas nos espían.
y pues todas las empresas lo han negado, no se ha llegado a una determinación donde diga, no, pues es que sí te escuchan. Pero lo que sí hacen tiene que más ver con web tracking y el perfilado. ¿Qué es el web tracking? Pues eh, es, ¿cómo lo podemos poner en palabras sencillas? Es como el seguimiento que se te hace a ti como Miguel, en este caso yo, de las páginas que yo visito o de las aplicaciones que yo utilizo para ver en qué páginas duro más tiempo, con qué tipo de noticias interactúo más, con qué, cuáles son mis intereses. Entonces toda esta información se va recabando y van haciendo un perfilado de cuántos años tengo, de cuáles son mis intereses, de más o menos cuál es mi capacidad económica, a dónde me gusta ir, cuáles son mis hobbies. Y esto lo que logra es que pues estas páginas o estas aplicaciones crean un perfil con tus intereses para ofrecerte publicidad relacionada a lo que considere que tú necesitas o que puedes consumir. Entonces hay varias maneras de hacer web tracking para lograr este perfilado. Estos mecanismos también son utilizados por los sistemas de inteligencia artificial educativa, hay que mencionarlo, pero no es lo mismo que entres, vamos a decirlo, a una página de compras en línea y que estén checando cuánto tiempo tardas interactuando, cuántos clics das por aquí, cuántos clics das por allá, si a qué tipo de anuncios sueles darle clic y continuar con la compra, a el tipo de web tracking que te hace una inteligencia artificial educativa. Vamos a mencionar algunas más adelante, porque las inteligencias artificiales educativas utilizan este web tracking para ir revisando tu avance, dónde te sueles tardar más, cuáles son tus áreas de oportunidad y qué tipo de perfil eres y qué tipo de retroalimentación o de retos te pueden dar. Los que han utilizado, por ejemplo, Khan Academy o algunas otras inteligencias artificiales como Duolingo, pueden tal vez identificar un poquito más este perfilado que te hacen, que parece que te va acompañando. Entonces es algo bueno en este caso, pero cuando estamos fuera del ámbito educativo, del ámbito profesional, no suele ser tan buenos. Aquí dice que los mecanismos como el web tracking permiten perfilar usuarios sin su consentimiento explícito. ¿A qué se refiere? Que muchas veces cuando vas a iniciar sesión o creas un perfil en alguna página, te sale todo el contrato de privacidad. ¿Y qué es lo que hacemos? Le damos hasta abajo para que aparezca como que lo leímos, le damos a aceptar y nos metemos a la página. Y no es que te estén mintiendo, es que tú no estás leyendo el aviso de privacidad y te pueden pedir algunos permisos o te pueden estar avisando de algunas cosas y pues no estamos conscientes de lo que estamos aceptando. Todo esto se hace pues para lograr publicidad personalizada en base a los datos del usuario. ¿Y qué es lo que pueden buscar? Pues pueden buscar este web tracking desde la ubicación. ¿Cómo se logra esto? Pues cuando das autorización para que accedan a tu geolocalización, a tu GPS con el Google Maps, con el Maps, con el Waze. Pues, bueno, estas en sí son aplicaciones de localización, pero hay otras muchas aplicaciones que te piden también eh, acceder a tu ubicación. Si ustedes utilizan las ventanas privadas para navegar, por ejemplo, en el sistema operativo de iPhone, como tiene ciertas restricciones de privacidad, si intentas ingresar, por ejemplo, a través de Google a la ubicación de tal, te pide permiso por el día para que le des tu localización. Entonces, pero generalmente la mayoría utilizamos las ventanas normales del navegador, donde siempre tenemos o ya otorgamos hace mucho tiempo los permisos de geolocalización. Entonces, las empresas, las páginas a las que entremos, nos suscribamos o generemos un usuario, van a saber dónde estamos todo el tiempo. Por eso es que en Facebook nos salen los videos de publicidad de personas de aquí, de influencers, de empresas como en el caso acá de Sonora, a lo mejor nos sale el Rancho 17, carnes del Rancho 17, el Monterrey, pues les saldrá las carnes de la chicharrones de la Ramos, no sé, allá en Ciudad de México, de publicidad del Fogoncito,
y así nos vamos. No conozco, ya de los demás estados no me voy a meter, no conozco así como tanto. Entonces sabe dónde estamos. Para empezar, saben dónde estamos. Si les dimos ese permiso, saben dónde estamos. Y cuando hablábamos acerca de los consentimientos, muchas veces incluso no es que TikTok te esté escuchando, pero descargas alguna aplicación de una cámara nueva, aparte de la cámara que ya tu celular, alguna otro alguna para editar fotos, y te pide acceso a tu localización, y te pide acceso también a tu micrófono, y te pide acceso también, además de la cámara, que sería lo lógico y a la galería de fotos, te pide acceso a micrófono y a otras cosas. Entonces te deja pensando como, ¿y para qué le voy a dar permiso? O sea, ¿por qué una aplicación de editar fotos necesita mi micrófono? ¿No? Entonces hay que tener cuidado. Muchas veces son pues cositas que nos pueden poner en riesgo. ¿Qué más pueden hacer con este web tracking? Pueden checar cuántos clics das en cierta página, cuánto tiempo pasas en una u otra, el movimiento del ratón. Eh, el que más me llama la atención es, me voy hasta la cuarta, las actividades de búsqueda y hábitos de navegación. ¿En qué horario estás más activo generalmente para las redes sociales? Antes el horario más activo era de 5 de la tarde a 8 de la noche, 9 de la noche, que era cuando salíamos la mayoría de trabajar, pero pues ahora esto se ha modificado un poquito, pero te dice cuáles son las páginas que más te gusta, te dice, te puede recolectar información incluso de qué sistema operativo y qué dispositivo utilizas. ¿Qué pasa? Yo tengo vinculado mi correo institucional y mi Gmail a mi ecosistema de iPhone, Mac, iWatch y, y mis audífonos. Entonces obviamente no me va a arrojar publicidad, o si ya me tienen perfilado, no me van a arrojar publicidad tal vez del nuevo Samsung Galaxy, ¿no? Porque es muy difícil que yo cambie todo mi ecosistema para irme a Samsung. ¿A quién les van a mandar ese? Pues a los usuarios de Samsung. Y a mí me van a dar del otro tipo de celulares. Y esto nada más hablando del perfilado, ¿no? Pero lo que yo quiero dejar en claro es que tenemos que tener cuidado porque todo esto, todos estos permisos, toda esta información, nosotros la estamos entregando sin que siquiera hayamos subido un solo documento a ningún lado. Solamente con ingresar sesión y con aceptar pues las reglas que nos ponen ahí para integrarnos a una página. Entonces, pues hay que tener cuidado. ¿A través de qué herramientas? Pues esto lo voy a leer tal cual. Dice, los sitios web, incluyendo los educativos, usan herramientas como para recolectar información del usuario sin que siempre se dé cuenta. Estas tecnologías permiten rastrear, identificar y perfilar a los usuarios, lo cual representa un riesgo para la privacidad, especialmente en el ámbito educativo. Estos son las cookies, las super cookies, los scripts y los fingerprinters. Las cookies, yo creo que todo el mundo es el concepto más fácil que podemos identificar porque son como, de alguna manera, lo podríamos decir como un historial de lo que has hecho en tus visitas a las páginas, en las páginas a las que has entrado, contraseñas guardadas, historial de navegación, muchas cositas. Y estas son relativamente fáciles de borrar. Eh, y luego están las super cookies, que esas son más difíciles de eliminar y permiten un rastreo más profundo. Los scripts son como pequeños programas dentro de las páginas web o las aplicaciones que son lo que les decía que te recolectan qué tantos clics das, cuánto tiempo tardas en una página o en otra o en el correo. Y la huella digital o el fingerprinters crean una huella digital única del usuario, es decir, que crean pues todo lo que tú has hecho, así como tu huella de carbono, pues así una huella digital en todo lo que haces en línea. Entonces, esto no es para prender alarmas ni mucho menos, es nada más para tener conciencia de todo lo que hay por ahí, toda la información que nosotros podemos estar compartiendo con terceros sin darnos cuenta. Pero tenemos algunas formas de cuidarnos de lo mismo. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer aquí es, ¿por qué importa esto? ¿Por qué estamos hablando de esto en un curso de innovación docente? Bueno, porque si queremos sacarle el máximo provecho a las herramientas digitales, a las TICs, a las TICAT, a la inteligencia artificial, pues tenemos que saber también en qué nos estamos metiendo, en lo bueno, en lo malo, en lo regular, en lo positivo. Entonces, hay que entender que esto no necesariamente, el entregar información no
no es malo, pero tienes que saber tú a quién se le entregas y estar consciente de los permisos que estás otorgando para evitar precisamente el riesgo de perfilado indebido para tus estudiantes y para ti mismo. En este caso, vamos a enfocarnos en los docentes, que son los que estamos aquí en la sesión. Y pues para evitar la exposición de datos sensibles de menores sin conocimiento de padres o tutores, porque también podemos subir algunas bases de datos nosotros sin tener conciencia. Entonces, pues vamos hacia adelante y tenemos algunos de los ejemplos eh, en educación que podemos identificar que utilizan el web tracking, la inteligencia artificial y el perfilado. Por ejemplo, Duolingo, que es una plataforma, aplicación para el aprendizaje de diferentes idiomas. Dice que esta recopila datos sobre cada respuesta del usuario, cuánto tiempo lo usa regularmente en el día, cuántos errores y cuántas repeticiones para poder avanzar de ejercicio. Utiliza IA para predecir cuándo el usuario necesita repasar contenido. Lo que le decía, te perfila y te conoce. Entonces no necesariamente es malo que te dé este seguimiento. ¿Para qué? Para que implemente técnicas de gamificación y algoritmos de personalización de acuerdo a lo que a ti te gusta hacer y en los horarios en los que te gusta trabajar. Se programa para trabajar contigo. Luego tenemos el Khan Academy, que ya se los había mencionado. Este utiliza inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje del alumno, muy similar al del Duolingo. Rastrea el progreso, el tiempo que duras en cada actividad, en el tipo de actividad, dónde te equivocas comúnmente y te da recomendaciones en retroalimentación basadas en tus patrones de estudio para que los modifiques o para que continúes. Utiliza cookies y seguimiento de sesión para mejorar la experiencia y adaptar el contenido. Este es un web tracking, es un seguimiento y es un perfilado que sí deseamos, donde sí deseamos compartir nuestra información y que nos dé seguimiento cercano. Entonces aquí no estamos en peligro, pero pues cuando salimos de los ambientes controlados es donde tenemos que pues tener un poquito, ser un poquito más quisquillosos. Tenemos Google Classroom. Este está vinculado a cuentas Google, recolecta actividad, ubicación y tu uso. Usa cookies y seguimiento y pues puede estar en riesgo si no se configuran bien los permisos. ¿Por qué? Porque la mayoría utilizamos estas cuentas de Google y estás vinculando pues tu correo, pues todo el waffle que ya conocemos, que tenemos todas las herramientas que tenemos con Google, ¿no? Aquí sí tenemos, bueno, aunque esto es bastante seguro porque de hecho aún teniendo tus contraseñas y tu celular y tu correo de respaldo, te pregunta si es como que muy, Google es muy, se asegura que seas tú el que esté entrando a tu sesión, siempre, casi casi hasta te lo hace difícil para asegurarte que nadie te vaya a robar la identidad digital. Nos comenta aquí al pie de página que estas plataformas mejoran el aprendizaje, pero también requieren medidas de protección de datos y un consentimiento informado para garantizar la privacidad de docentes y de estudiantes. Nosotros usamos en educación especial un formato, un documento que se llama consentimiento informado. Y ese, antes de empezar a trabajar con los alumnos, se lo entregas a los padres de familia o a los tutores legales y les explicas cuál es el trabajo, cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son las evaluaciones que se van a hacer al alumno o a la alumna en cuestión, cuál es la metodología de trabajo que se utiliza, el modelo inclusivo, para que sepan todo el padre de familia acerca del trabajo de la unidad de educación especial. Entonces, pues nosotros también deberíamos tener un consentimiento informado, ¿no? De lo que hacemos en Internet o de lo que hacemos en las diversas plataformas o redes sociales que utilizamos. Eso sería lo ideal. Y para eso es esta primera parte de la sesión, para que ustedes estén enterados de las consideraciones que deben tener en cuenta si vamos a estar haciendo uso del mundo digital. Y como como dato, les dejo esto que sale directamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 16, dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley. Este artículo reconoce el derecho humano a la privacidad y a la autodeterminación informativa, permitiendo a los individuos controlar el uso de su información personal. Esto se conoce como derecho ARCO por el acceso, rectificación, cancelación y la oposición. Y aquí pues existen organismos garantes a nivel nacional y estatal. Aquí tenemos, tengan en cuenta el derecho ARCO y se supone
por ley nadie puede hacer uso de tu información si tú no quisieras. De hecho, por ahí escuché yo también que si alguien te llamaba, por ejemplo, de Movistar, ¿no? Yo soy de otra compañía, yo soy de Telcel, y ya empiezas se supone en teoría que si tú dices que quieres ejercer tu derecho ARCO a la cancelación, ellos tendrían que eliminarte de la base de datos porque no tendrían por qué tenerlo a menos que tú lo hayas dado por equivocación en alguna de estas páginas que les comento, en alguno de estos mm, lugares a los que hayan entrado. Pero aunque tú lo hayas dado, pues ellos tendrían que cancelarte y borrarte para no molestarte. Igual, si tus datos están mal, pues tienes derecho a rectificarlos y el acceso, pues es está implícito. Además, en el 2010 entró en vigor el 6 de julio la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Entonces, esta es aplicable en todo el territorio mexicano y obliga a todas las personas físicas o morales que traten datos personales en el ejercicio de sus actividades. ¿Y qué es lo que busca la Ley Federal de Protección de Datos Personales? Regular el tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales en posesión de particulares con la finalidad de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. ¿Y quién se encargaba o dónde podíamos escudarnos? Pues teníamos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. De hecho, hay una cadena del tiempo donde se promulga y luego está el instituto anterior, luego este instituto y ahora la Secretaría de Seguridad eh, de la Información es la que está a cargo. Ya no está vigente el INAI, sin embargo, sus principios rectores, la Ley Federal de Protección de Datos y el Derecho ARCO siguen vigentes a cargo de la Secretaría de Seguridad. Entonces, estos principios rectores los tenemos todavía nosotros para protegernos. El primero dice que la ley establece estos principios fundamentales para el tratamiento de nuestros datos, que es licitud, es consentimiento, es información, es calidad, es finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. Y me quedo principalmente con consentimiento y proporcionalidad. Consentimiento dice que se requiere la autorización del titular para el tratamiento de sus datos. El problema es que a veces damos un consentimiento sin saber que lo estamos dando. Y el de proporcionalidad dice que solo deben recabarse los datos necesarios para el cumplimiento de sus finalidades y volvemos al mismo principio de consentimiento. A veces proporcionamos más de lo que deberíamos proporcionar por no estar informados. Entonces yo por eso les mencionaba el ejemplo del consentimiento informado que utilizamos acá en educación básica para los consentimientos que damos en el uso en el uso de del Internet. Bueno, pero habiendo platicado de todo esto, ¿qué podemos hacer? Porque parece que estamos regalando toda nuestra información. Pues lo que queremos es empoderarlos ustedes. Aquí dice que a todos, pero especialmente a los docentes, porque ustedes con su modelaje pueden a su vez replicarlo con las comunidades y con las familias y que sepan de la importancia de la privacidad de sus datos para que establezcan acciones concretas y prácticas que les permitan proteger los datos en el contexto de plataformas digitales, inteligencia artificial, en el entorno educativo. Por lo menos aquí en este entorno que tenemos nosotros un poco más de injerencia. No podemos hacer a lo mejor mucho en lo personal, pero en el uso de plataformas digitales y en el entorno educativo, pues sí que podemos. Primero que nada, y es yo creo que lo más sencillo, usar navegadores seguros. Ninguno es 100% seguro, pero dentro de los que podemos recomendar un poco más, tenemos Brave, que es es el logo que está del leoncito por ahí, y el Mozilla Firefox, que es el del zorro que está abrazando el círculo azul. ¿Cuáles son las características principales? Primero del Brave, ya por default te bloquea anuncios, rastreadores y scripts por defecto. O sea, ya de entrada te está bloqueando ciertas cosas que son como clickbaits y no vende tus datos, quedan resguardados. Es Brave, que está por ahí, es el de león naranja sobre fondo blanco, pueden encontrarlo. Y el Firefox permite personalizar los niveles de protección y tiene énfasis en evitar el rastreo cruzado entre sitios para que no esté yendo tu información de un lado para el otro. Entonces, podemos decir que la protección de datos en educación no depende solo de las leyes, sino también de las decisiones que nosotros y de manera informada elijamos para el uso de los navegadores que utilizamos y pues de las herramientas digitales seguras que podemos usar. Entonces tenemos que hacer este ejercicio
consciente de empezar a tomar decisiones, porque lo que hacemos los que no están tan empapados es solamente el navegador que viene por defecto en nuestra computadora, el Microsoft Edge o el Google Chrome o tal. Pero de los más seguros o los que les podemos recomendar, el más común es el Mozilla Firefox, por ahí lo pueden ver, está el Brave, y para los que tengan sistema operativo OS, pues pueden utilizar Safari sin problema. Entonces son esos tres los que les podemos estar como de entrada recomendando. ¿Qué más? Configurar adecuadamente las opciones de privacidad para ajustar manualmente la configuración de privacidad de navegadores, dispositivos y cuentas de plataformas educativas. Ahora les pregunto, ¿quién de nosotros ha entrado después de instalar un navegador a configurarlo manualmente? Lo usamos como está, porque lo que queremos en el navegador es poner facebook.com y darle enter o google.com y darle enter, pero hay muchas cosas que podemos por ahí configurar. Un ejemplo práctico dice que podemos desactivar la recopilación automática de datos, no es necesario que la tengamos activa. Podemos limitar el acceso al micrófono, a la cámara y a la ubicación. Y no solamente del navegador, también en nuestras computadoras podemos irnos a los ajustes generales y específicamente limitar el acceso a estos tres, al micrófono, la cámara y la ubicación de todas las aplicaciones que tenemos por ahí enlistadas. En las cuentas Google, como la que habíamos mencionado, revisar qué datos se están compartiendo. Y pues recordando la Ley Federal para la Protección de Datos, también en el artículo 16 dice que establece que los responsables deben proporcionar medios para que los titulares controlen el tratamiento de sus datos. El usuario puede y debe ejercer este derecho desde la configuración de sus herramientas, es decir, en todas las páginas, pero es un poquito más complicado. Me voy a apurar un poquito para no robarle tanto tiempo a la doctora Gabriela y vamos con la recomendación número 3, que es instalar extensiones que bloqueen los trackers y los scripts. A lo mejor esto es algo nuevo, pero una extensión es podemos decir que es un mini programa que se instala directamente en el navegador, es decir, en el Mozilla Firefox, en el Safari, en el Brave, en el Chrome, en el Microsoft Edge, creo que sí se llama Microsoft Edge. Dice que son herramientas que señalan el navegador para evitar que sitios web recolecten información sin su consentimiento. ¿Cuáles son? El uBlock y el Badger. Esos dos son los que podemos recomendarles así de entrada. El primero bloquea la publicidad y scripts sospechosos y el Privacy Badger detecta rastreadores invisibles. Es muy fácil, no tienen que descargar un programa completo. Se van ahí mismo, abren su navegador, se van a la configuración de su navegador, por ahí a la izquierda o a la derecha, dependiendo del que utilicen. Se van a extensiones, ahí mismo en extensiones buscan tal cual uBlock Origin o Privacy Badger, lo descargan, le dan a aceptar y se les va a poner o instalar o inicializar, le dan y ya la extensión queda activa en su navegador. Es así de sencillo. Y son cosas muy fáciles y prácticas que a veces pues no tenemos la información. Los invito también a que busquen otras opciones ahí mismo utilizando la inteligencia artificial que ustedes prefieran, llámese ChatGPT, Copilot, incluso el Meta que tienen por ahí por WhatsApp. Ustedes pueden pedir que les hable de web tracking, que les hable de los scripts, que les hable de las extensiones que bloqueen estos trackers y estos scripts, que les diga cuáles son los navegadores recomendados para el sistema operativo que utilizan y para el equipo que utilizan. Es decir, esto ya es, esta parte de la privacidad no depende de un curso, depende de uno mismo. Es algo que nosotros de manera individual tenemos que cuidar o decidimos no cuidar. Ya será una decisión de cada uno. Y pues es importante, ya la última recomendación, que seamos capaces de entrar y preocuparnos por la capacitación y el manejo de riesgos. Este es el concepto por ahí en negrito que me gusta mucho y dice la alfabetización digital es esencial. No es nada más prender la computadora, tenemos que comprender cómo funciona todo este mundo digital, cómo funciona, qué datos usa y cómo es que nos podemos poner en riesgo y cómo cuidarnos de esos riesgos. Algunas de estas acciones posibles, pues es participar en cursos o webinars sobre la privacidad digital. Hay muchísimos en internet, hay muchas páginas, hay cursos que están ahí fijos, que son gratuitos y ustedes pueden entrar y pues de manera autogestiva capacitarse y también pues los invitamos a enseñar a los estudiantes prácticas seguras desde edades tempranas.
comenta ya casi para el cierre aquí que es urgente fomentar una cultura de la protección de datos personales en los entornos escolares, no solo desde la normatividad, sino como una competencia digital que se traduzca en acciones informadas y responsables por parte de los estudios, de los usuarios, perdón. Entonces, pues primero que nada hay que empezar como nosotros docentes, alfabetizarnos en lo digital para poder compartírselo a nuestros estudiantes. Pero no, el fin último no es capacitar a los estudiantes, sino protegernos nosotros como docentes y como seres humanos, como miembros de la sociedad digital. Ya para cerrar, me ayuda ingeniero para la selección de la pantalla, gracias. Los dejo con esta frase que me gustó bastante. Es una paráfrasis del documento Ética de la Inteligencia Artificial que se plasmó en la UNESCO entre los años del 2019 al 2021. No es una frase literal, sino que se hizo una paráfrasis. Dice, comprender cómo la inteligencia artificial impacta la educación no solo es un reto tecnológico, sino una responsabilidad ética y pedagógica. Por ello, es necesario detenernos a analizar por qué hoy resulta urgente reflexionar críticamente sobre su uso en nuestros contextos educativos. Entonces, con esta frase y con la recomendación de seguirnos, que se sigan y nos sigamos capacitando en los ambientes digitales, les cedo la palabra a la doctora Gabriela Vallejo y les agradezco mucho que ustedes me hayan prestado el favor de su atención durante estos minutos que compartí con ustedes. Un gusto como siempre. Muchísimas gracias, doctor Pizá, por su intervención. Muchísimas gracias a todos ustedes, maestras, maestros, por su permanencia en la sesión, última sesión de este curso. Y vamos a continuar con el siguiente tema, que es la responsabilidad social de nosotros como docentes, el rol de los docentes en la promoción de un uso ético de la inteligencia artificial y cómo los docentes pueden abogar por prácticas justas y responsables. Si bien sabemos que el uso de la inteligencia artificial es una habilidad que se tiene que ir desarrollando y las habilidades se desarrollan con la práctica, también es importante que al estar inmersos como actores educativos dentro de estas estructuras tecnológicas, recordemos que también hay una parte ética y moral que nosotros tenemos que abordar, con la cual nosotros tenemos que actuar. Y no está muy alejada a lo que hacemos comúnmente, pero sí es importante alinearla al uso de las tecnologías, que prácticamente son herramientas nuevas que muchos docentes estamos aplicando y estamos aprendiendo, y es por eso que estamos en este curso. Porque es urgente atender o entender la inteligencia artificial en la educación. La inteligencia artificial está transformando rápidamente este panorama educativo a nivel mundial. Ya cada uno de nosotros tenemos que estar un paso adelante con el uso de estas técnicas y estas herramientas. Si bien no es lo esencial a lo mejor o primordial para nuestra labor educativa, no nos define al 100% como maestros, como maestras, es importante tomar en cuenta que nuestro alumnado, la población estudiantil, ya la maneja, ya la conoce y es parte importante también de nuestra responsabilidad como docente el desarrollar también estas habilidades tecnológicas. Es importante entender a la inteligencia artificial por su potencial para impulsar el bien social y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Esta parte tiene una apertura y tiene una potencialidad enorme, pero solo si se utiliza con equidad, con ética e inclusión. Tenemos que entender que nosotros como docentes somos responsables de aquellas políticas que enfrentan nuevos retos, que exigen esa comprensión crítica, la formación y una acción inmediata acerca de los usos de la inteligencia artificial. Es vital que preparemos a nuestros estudiantes y a los ciudadanos para vivir, aprender
y trabajar con inteligencia artificial de forma segura y sobre todo responsable. Y si nosotros nos vamos a todo lo que implica la nueva escuela mexicana, todo lo que impacta a lo mejor los principios de la misma y este proyecto educativo, estos nuevos planes y programas que estamos trabajando e implementando hoy día aquí en México, podemos ver esa comparación entre los perfiles de egreso. En planes anteriores, claro que ya se utilizaban las tecnologías y también implicaba que nuestros estudiantes, al culminar con la educación básica, pues tuvieran habilidades tecnológicas, que supieran utilizar las tan famosas TICs o después llamadas TICAD. Hoy, en los nuevos planes y programas, también se anexa como parte del perfil de egreso que nuestros alumnos tengan este dominio, desarrollen estas habilidades tecnológicas, pero agregan esa parte fundamental que es la responsabilidad y el uso seguro de las mismas. Y también requerimos de una colaboración interdisciplinaria y una planificación basada en estos principios humanistas de los que habla y se enmarcan en la nueva escuela mexicana para garantizar que la inteligencia artificial mejore el aprendizaje y fortalezca los sistemas educativos. Visualizar a esta herramienta como parte fundamental de las estrategias de mejora para sí alcanzar el máximo logro de aprendizaje de nuestros alumnos y de alumnas, que es parte de los propósitos educativos, también que sean parte quizá fundamental en aquellas técnicas y herramientas de evaluación que nosotros podamos implementar y que sea un gran eslabón para fortalecer el sistema educativo nacional. ¿Cuáles son las categorías en las que podemos aplicar a la inteligencia artificial en el ámbito educativo? ¿Para qué y para quién? Existen, o vamos a mencionar de tantas, 4 áreas clave en la aplicación dentro del sistema educativo, de este ámbito educacional. La primera es la gestión e impartición de la educación, que nos sirva como herramienta para nosotros poder implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje. Aprendizaje y evaluación, el uso de técnicas e instrumentos que me permitan, gracias a la inteligencia artificial, valorar el avance de mis alumnos en determinado proyecto, en determinado trayecto formativo. Y para ello es muy importante esta parte de la ética en el uso de la inteligencia artificial y de la manera en la que nosotros vamos a utilizarla. Vamos a meter esos prompts quizá en alguna herramienta como ChatGPT que nos sume, que nos agilice, que nos oriente, que nos pula la información que nosotros le vamos a brindar o vamos a pues nutrir a la aplicación. El empoderamiento docente y mejora de enseñanza, buscar estrategias que me permitan avanzar en lo educativo, en el desarrollo de habilidades, de actitudes, de valores y conocimientos con mis alumnas y alumnos, y sobre todo que sea una habilidad y un aprendizaje para toda la vida, que ellos, nuestros alumnos y nosotros también como docentes, conozcamos los alcances de la inteligencia artificial, vayamos a la par con las actualizaciones y lo que implica el uso de la misma y sobre todo sin olvidar este rol que tenemos como docentes para redefinirnos como guías críticos y como mediadores éticos en cada uno de los procesos. Cada una de estas categorías están interrelacionadas y deben de usarse con ese análisis de beneficio y riesgo. Buscar el equilibrio y sobre todo solamente pues buscar los beneficios que implique el uso de la misma, pero también ser conscientes y poder prevenir los riesgos de su utilización. Decidir con ética. Esto va más allá de los algoritmos.
¿Cuáles podrían ser algunos riesgos o preocupaciones con el uso de la inteligencia artificial? Primeramente, puede existir sesgos en los datos que nosotros utilizamos o de los cuales nosotros nutrimos a ciertas plataformas de inteligencia artificial, que ya son las que mencionó anteriormente el doctor Pisa. En cuanto a que recordemos que la inteligencia artificial solamente nos apoya a sistematizar la información, a pulir o también a verificar a raíz de esa eh, gran gama de información que tiene, pues ciertos aspectos que nosotros le estemos solicitando. Pero es importante verificar qué tipo de información, qué tipo de datos nosotros estamos integrando a la inteligencia artificial y qué tipo de sesgos pueden ocurrir al integrar la misma, que más adelante vamos a visualizar algunos ejemplos. La invasión a la privacidad. Yo creo que esto es uno de los puntos más importantes y más relevantes con respecto a las preocupaciones. Recordemos que nosotros como actores educativos estamos o nos regimos por medio de normas, por medio de las leyes. Tenemos que cuidar la integridad de nuestras niñas, de nuestros niños y jóvenes, y también si somos a lo mejor compañeros de trabajo o tenemos alguna función directiva de supervisión, jefatura de sector, pues de nuestros compañeros docentes y toda la información que nosotros tengamos con respecto a datos personales de los mismos. Es importante entonces no brindar la información totalitaria de nuestros alumnos, de nuestros compañeros, saber de qué manera podemos integrarla a alguna inteligencia artificial y sobre todo no incumplir con ese derecho a la privacidad de las niñas, niños y jóvenes y sobre todo también de los datos personales de nuestros compañeros trabajadores. La vigilancia escolar. También puede haber una preocupación en los diagnósticos implícitos que nosotros podamos generar o que se puedan generar por medio de las herramientas de inteligencia artificial y que quizá no son tan veraces para yo poder tomar decisiones. Recordemos que cuando realizamos diagnósticos, cuando realizamos valoraciones o evaluaciones dentro de la escuela, de una institución, de un proyecto, es para que me brinden información sobre el avance de conocimientos, de actitudes o valores que a mí me apoyen a tomar decisiones de mejora. Y si estamos nosotros dando información que quizá no es relevante o eh, que pueda tener ahí un espacio de confusión, pues no nos va a generar realmente información veraz, no nos va a dar información viable para yo poder tomar decisiones. Y también eh, una de las preocupaciones es que la inteligencia artificial puede transformar al estudiante en un objeto de medición invisibilizando su contexto y esto recae en todos los problemas o puntos anteriores. Si no tenemos o no visualizamos el contexto, esa parte humana de lo que implica la labor docente, vamos a tener diagnósticos erróneos, va a haber más oportunidad de que existan sesgos en los datos que nosotros integremos a las inteligencias artificiales y también cuidar ese aspecto de la privacidad de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Es por ello que nosotros como docentes debemos de tener y actuar con filtros críticos, protegiendo esos derechos y la dignidad estudiantil. ¿Cuál es nuestro rol como docente? Como un docente garante de la justicia y de la inclusión. Primeramente es integrar a la inteligencia artificial con esta visión crítica y con esta visión humanista. No vamos a utilizar la inteligencia artificial solamente porque es la moda, por novedad, sino que es importante considerar este aporte al desarrollo integral. Sí, lo utilizamos para hacernos quizá la vida más fácil, para nosotros poder optimizar tiempos, para ser prácticos
importante que cada vez que nosotros conozcamos una herramienta tecnológica, una aplicación que puedo yo considerar viable o puedo considerar importante para mi labor educativa, la debemos de evaluar desde el impacto en la equidad, en la inclusión y en el bienestar de todos mis alumnos, recordando la parte importante de garantizar este derecho a la educación y sobre todo garantizar las mismas oportunidades para todas mis alumnas y todos mis alumnos. Esto quiere decir que antes de implementar una herramienta de inteligencia artificial, debemos de reflexionar si realmente va a favorecer a todos mis estudiantes, especialmente a aquellos que requieren más apoyo. Esto, así como puede ser un potencializador y un apoyo enorme para mi labor educativa, también si no lo utilizo de manera crítica, si no lo evalúo de esta forma, puede ser una herramienta que provoque el rezago o la falta de integración e inclusión de mis alumnos. Nosotros como maestros debemos de liderar esa alfabetización digital y ética para estudiantes, para las familias y las comunidades. Nosotros como actores educativos somos piezas clave, no solamente para fomentar, para enseñar el uso de la inteligencia artificial, sino también para hacer conciencia a toda la comunidad escolar, que son padres de familia, alumnos, nuestros compañeros docentes, autoridades educativas, autoridades escolares, todo lo que es la implicación ética y social para que también sean ciudadanos críticos y ciudadanos responsables. Porque recordemos que después de salir de esas cuatro paredes de nuestra aula, después de salir de las instituciones, nuestros alumnos, nuestras familias van a tener acceso a esa información, van a tener acceso a distintas herramientas de inteligencia artificial y también es parte de nuestra responsabilidad social el informar el impacto que tiene el uso de las mismas y sobre todo también la responsabilidad de la utilización de pues algunas herramientas digitales. Aunado a esto, nuestro rol como docente garante de justicia e inclusión, tenemos que enseñar a cuestionar esas decisiones automatizadas, ayudar a nuestro alumnado a que no acepte ciegamente lo que le dice la inteligencia artificial, a que se cuestione cómo y por qué llega esta a las respuestas que les está brindando. Y sí, todavía existen errores en la inteligencia artificial, depende mucho de la forma en que nosotros anexemos a lo mejor algún prompt o le demos alguna indicación. Entonces es importante que no sea solamente el uso de esta herramienta la que le implique el realizar un ejercicio o no. Tienen muchísimos medios de información, pueden utilizar diversas espacios informativos, bibliografías u otro tipo de materiales que le permitan a ellos garantizar que lo que están leyendo, de lo que se están informando, pues es de fuentes confiables y veraces. Promover el pensamiento crítico sobre el papel de los algoritmos. Debemos de fomentar que nuestros estudiantes y nosotros también analicemos cómo funcionan estos algoritmos y qué influencia tienen en nuestra vida diaria. Y de esto ya lo habló el doctor Pisa anteriormente. ¿Qué es lo que vemos cada cierto tiempo? Nos está apareciendo cierta información, qué es lo que buscamos, cuánto tiempo nos encontramos dentro de un mismo tema o aplicación y pues eso va a llevar a esa influencia sobre cierta información que puede ser que nuestro alumnado, que nuestra comunidad escolar se quede inmerso, se quede dentro de ese círculo de información pensando que es toda la que existe. Entonces es importante seguir promoviendo ese pensamiento crítico, que se sigan cuestionando cómo es que llegaron a esa información o por qué está llegando ese tipo de contenido a sus aplicaciones,
cada vez que nosotros utilicemos cierta herramienta de inteligencia artificial con nuestros alumnos, siempre recordarles e integrar en nuestra clase esos ejemplos, esos ejercicios que los ayuden a reflexionar sobre su protección de datos personales, sobre la autorización para usar información y los posibles prejuicios que puede tener la inteligencia artificial, tales como incluir algunos temas de privacidad, de consentimiento y ese mismo sesgo que se provoca en algunas actividades pedagógicas. Es por ello que nuestro rol como docente se tiene que alinear a esos principios de legalidad, de consentimiento y de transparencia. Nosotros como maestros, como maestras, tenemos esa función clave como actores de cambio para un uso de la inteligencia artificial más justa y que sea centrada en las personas. Y una inteligencia artificial ética en la educación requiere de nuestro compromiso también ético como docente y como una figura de referencia. Esto citado de INAI en el 2022 y UNESCO en el año 2021. Vamos a ir concluyendo cada uno de estos aspectos que visualizamos de una manera un poquito más desmenuzada. Vamos a visualizar a la enseñanza basada en derechos y parte de esos derechos vamos a incluir ese uso responsable, ético y legal de la inteligencia artificial. Tenemos que promover el derecho de niñas, niños y adolescentes en un entorno digital seguro. Y sí, maestras, maestros, aparte de garantizar ese derecho fundamental, ese interés superior de la niñez, vamos a agregar en él este entorno digital seguro. Como docentes, vamos a garantizar que el uso de la inteligencia artificial en la educación respete los derechos fundamentales de la infancia, brindando este entorno digital, uno, que no los exponga a riesgos, que no los exponga a algún tipo de acoso o alguna vigilancia injustificada o explotación de datos. Esto tiene que estar alineado con la postura de la UNESCO sobre, como les mencionaba, la protección de los derechos de la niñez en entornos digitales y con las necesidades de aplicar la legislación de protección de datos personales desde las infancias. Tenemos que asegurar que la inteligencia artificial no perpetúe desigualdades por género, por etnia, discapacidad o condición socioeconómica. Y aquí vamos a hablar sobre el uso de la inteligencia artificial de una manera equitativa, de una manera más justa e inclusiva. Como les mencionaba con anterioridad, sí, la inteligencia artificial puede ser una gran herramienta para nuestra labor docente, pero también puede amplificar esos sesgos que ya existen, pero que si nosotros no le prestamos la debida atención, no supervisamos o no diseñamos, y vamos a hablar de un ejemplo muy general, utilizar la inteligencia artificial para planificar mis actividades del día a día cuando me encuentro frente a grupo. En ocasiones, y parte de nuestros focos rojos quizá es realizar esos ajustes razonables dentro de nuestra planificación o el poder yo visualizar o identificar las necesidades y características de la gran diversidad de alumnado que tengo. Pues bueno, al utilizar la inteligencia artificial tenemos que prestar mayor cuidado en ese diseño y en la supervisión de lo que estoy utilizando. Es por ello que el rol del docente pues también implica el identificar los riesgos y promover una implementación inclusiva sin reproducir estos estereotipos ni marginar a estudiantes vulnerables. Esto nuevamente se vincula con el llamado de la UNESCO a la IA equitativa y justa,
que tiene como fin beneficiar a todos los estudiantes sin distinción y con los principios de igualdad y no discriminación mencionados en la legislación mexicana de la protección de datos. Vamos a reflexionar acerca de estos sesgos que pueden ocurrir o de estas acciones que quizá nosotros sin darnos cuenta podemos pues caer en la no inclusión de nuestro alumnado o el no garantizar las mismas oportunidades de aprendizaje. Puede ser que al utilizar la inteligencia artificial tengamos algún sesgo o alguna situación por motivos de género. Un sistema de inteligencia artificial que analiza, vamos a poner como ejemplo, el rendimiento académico y que recomienda carreras, puede sugerir más frecuentemente opciones como enfocadas en alguna indagación STEAM, de ciencia, de tecnología, ingenierías y matemáticas. Esto lo puede pues sugerir a los niños, mientras que a las niñas les va a recomendar áreas como educación, servicios sociales, reproduciendo estos estereotipos de género. Recordemos que aún existen los estereotipos de género y que la inteligencia artificial simplemente identifica y recauda información de todas las partes posibles, de todo el mundo, y si aún estamos nosotros en una sociedad donde existen estos temas de dividir los roles por género, pues es probable que si yo no les brindo las indicaciones o no lo contextualizo de la manera indicada, pues existe este sesgo de recomendar a la información que la inteligencia artificial tiene, pues este tipo de carreras. Y solamente es un ejemplo. Podemos mencionar mil y un actividades más que podrían tener ese sesgo por género. No sé si ustedes le ponen a la inteligencia artificial un proyecto donde quizá tengan que realizar cierta actividad o manualidad. Bueno, pues a lo mejor a las niñas les pone cierta actividad que está muy enfocada al rol de las mujeres y a los niños les pone otro tipo de actividades que pues en un supuesto de la sociedad, de toda la información que existe en el mundo, pues está relacionado con el género de los varones. Por etnia, aquí también puede ocurrir que los sistemas que utilizan la inteligencia artificial de quizá un reconocimiento facial o análisis de comportamientos usados para monitorear la asistencia o la disciplina tengan menor precisión en estudiantes con tonos de piel un poco más oscuros, lo cual pueda derivar en sanciones injustas o faltas de reconocimientos de los logros. Y parece quizá un poco absurdo, pero sucede. Si la inteligencia artificial no está contextualizada, una simple aplicación como lo es un sistema de reconocimiento facial puede derivar a que exista una menor precisión de los resultados y, como les digo, en la toma de decisiones o avances de cualquiera de los objetivos por las que esté diseñada esta aplicación. Por discapacidad, una plataforma quizá de aprendizaje basadas en inteligencia artificial, que existen muchas hoy en día, pero que quizá no está considerando las necesidades de accesibilidad. Por ejemplo, algunos alumnos que tengan baja visión como lectores de pantalla o que requieran de comandos por voz. De esta manera se va a excluir estudiantes porque tienen una discapacidad visual o una discapacidad motora. Esto va a limitar la participación, va a limitar el aprendizaje y sobre todo vamos a incurrir en ese derecho de garantizar las mismas oportunidades para todas y todos. Por condiciones socioeconómicas, algoritmos que personalizan el aprendizaje en función de datos previos. Esto pueden asumir que estudiantes con bajo rendimiento, sea por falta de acceso a Internet o quizá porque no tienen un dispositivo en su hogar, pues deben recibir contenidos un poco más
básicos sin brindarles la oportunidad de avanzar o desarrollar todo su potencial. Y aquí podemos brindar el ejemplo a lo mejor de alumnados que se trabajan en las clases a lo mejor de inglés con una aplicación de inteligencia artificial como lo es Duolingo, y pues existe eh, ese sesgo de los alumnos que quizá tengan una menor calificación, que sería pues lo último dentro de lo que es la evaluación formativa, pero tendrían bajo rendimiento porque no tienen acceso a pues esos dispositivos en casa o no tienen acceso a internet para bajar cierta aplicación. Entonces, claro que puede ser una herramienta que nos pueda potencializar el aprendizaje, pero hay que visualizar la manera de brindarlos a todas y todos. Y si no es posible, buscar estrategias para abonar en esas necesidades. La enseñanza basada en derechos, aquí veríamos el punto número 3, que es abogar por el consentimiento informado en la recolección y uso de datos. El uso educativo de las inteligencias artificiales requiere de datos personales del alumnado. Aquí es fundamental que tanto nosotros como docentes, así como las familias de nuestros alumnos, comprendan qué datos se están recopilando, cómo se usan y que otorguen su consentimiento de forma clara y libre, subrayando el principio de licitud y consentimiento que ya lo abordamos en esa ley de protección de datos personales en la posesión de sujetos obligados y responde a las recomendaciones de UNESCO sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de las tecnologías educativas. Dentro de la integración de la ética en la práctica docente, ¿cómo vamos a incorporar consideraciones éticas en nuestra planificación y ejecución de proyectos educativos con inteligencia artificial y el desarrollo de un marco ético personal y profesional para el uso de la inteligencia artificial? La ética en la planeación educativa con inteligencia artificial. Vamos a ver ciertas consideraciones éticas desde, como les mencionaba, el diseño de los proyectos educativos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y todas aquellas herramientas y técnicas que yo voy a utilizar y contenidos que voy a abordar dentro de mis clases. Primeramente, nos pueden presentar una inmensa gama de herramientas digitales que a primera vista se visualizan fabulosas, muy brillantes, muy prácticas, pero es indispensable antes de aplicarla evaluar si la herramienta de inteligencia artificial va a promover la inclusión y va a promover ese acceso equitativo para todas y todos mis alumnos. Tenemos que anticipar, y esto quizá nos pueda costar un poco más de trabajo, pero es indispensable que lo realicemos, anticipar los riesgos de sesgo, de vigilancia o la pérdida de autonomía estudiantil. Elegir la tecnología alineada con los valores del aula y con los derechos humanos. Claro está que aquellas aplicaciones de inteligencia artificial que están destinadas a la educación, pues ya tendrán este filtro para garantizar en la evaluación de que sí promueve inclusión, acceso educativo y equitativo, que pues se anticipen estos valores en los derechos humanos y en la información que se brinda, pero no está de más el que nosotros como docentes, porque al final de cuentas somos los responsables del uso y la aplicación en nuestras niñas y niños, pues preguntarnos si esta inteligencia artificial respeta la dignidad, los derechos y el bienestar de mis estudiantes. Si es así, pues quiere decir que ya pasamos ese primer filtro para su uso y su utilización dentro del aula o para la realización de mis propios proyectos educativos, porque no necesariamente tiene que ser una aplicación que se utilice directamente con los alumnos, pero en ocasiones
así como en cada uno de los proyectos que nosotros implementemos dentro de nuestros salones, tenemos que explicar claramente a nuestros alumnos cómo se va a utilizar la inteligencia artificial y qué datos se recopilarán. A mis alumnos, a los padres de familia y a mis autoridades escolares también para estar en sintonía. Fomentar una participación informada y crítica del estudiantado quiere decir que tenemos que implementar esos contenidos, implementar ese espacio en el que se reflexione sobre el uso responsable, sobre el cuidado de los datos que se van a utilizar y sobre todo generar ambientes seguros dentro de nuestra institución y proyectos educativos. Y, muy importante, supervisar y brindar seguimiento a los resultados para continuar detectando si existe algún sesgo o alguna exclusión. Sí, es verdad, quizá al momento de utilizar alguna herramienta digital con inteligencia artificial nueva, a primera instancia no logramos identificar esos sesgos, pero pues poco a poco podemos nosotros ir puliendo, ir filtrando y mejorando el uso de la misma. Es por ello que tenemos que asegurar que la inteligencia artificial no reemplace el juicio docente, sino que lo complemente. Debe de existir coherencia entre valores personales y el uso de la inteligencia artificial. Vamos a analizar qué valores guían mi enseñanza, cómo se refleja en el uso de la inteligencia artificial. Es importante también establecer esos límites claros sobre lo que no es negociable. Por ejemplo, los datos o la privacidad de mi alumnado. Tenemos entonces que ser ese modelo de integridad digital para los alumnos. Y claro, sabemos que no solamente de integridad digital, tenemos que ser un modelo y un guía siempre para nuestros alumnos. Y es por ello que tenemos que reconocer que cada decisión tecnológica también será una decisión pedagógica y cómo nosotros podemos encaminarnos hacia la mejor toma de decisiones, siempre analizando y pensando que si las acciones o decisiones que estoy tomando son realmente las más formativas para mis alumnos y cubren todos esos aspectos que ya visualizamos anteriormente de ética, de legalidad, de inclusión y equidad. Y bueno, como reflexión final, ¿cuáles son los principios que deben regir mi práctica con inteligencia artificial? Ya visualizamos de manera general a lo largo de este trayecto formativo qué es la inteligencia artificial, un poco de la historia y todo este tramo cronológico en cuanto a su desarrollo, cuáles son algunas herramientas de inteligencia artificial que me van a apoyar en mi práctica docente, para qué funcionan y sobre todo cómo hacer que sean una herramienta útil, pero también una herramienta segura. Pues bueno, vamos a aterrizar todos estos contenidos con los principios que debo de seguir como actor educativo con el uso de la inteligencia artificial. Y es respondiendo a estos 4 cuestionamientos. El primero, ¿cómo aseguro que la inteligencia artificial que uso no discrimine ni excluya? 2, ¿cómo garantizar el consentimiento y la privacidad de los estudiantes? 3, ¿qué límite pongo al uso de datos en las clases? Y 4, ¿cómo involucro a mi comunidad escolar en el uso responsable de la inteligencia artificial? ¿Por qué? Porque el uso de la inteligencia artificial no solo es exclusivo de mis alumnos como estudiantes dentro de una clase, ni es exclusivo de mi labor docente, sino hay que recordar que dentro de todo este proyecto educativo de la nueva escuela mexicana, pues vemos a la comunidad como ese núcleo de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
y es parte fundamental que sea responsabilidad de todas y de todos en cuanto a su uso de manera segura y de manera responsable. Y maestras, maestros, les compartimos algunas de las referencias que se utilizaron para el diseño y la implementación de este curso. Sabemos que es un tema bastante amplio, que tratamos de optimizarlo y de aterrizar lo más importante y la generalidad de todo lo que implica la inteligencia artificial. Y es por ello que les compartimos estas 3 referencias bibliográficas que son material muy digerible, muy amigable y que si somos docentes que vamos iniciando apenas con la práctica, el uso y el conocimiento de estas herramientas, pues van a ser de gran apoyo para todos nosotros. Les agradecemos enormemente su asistencia y su permanencia en este trayecto formativo y los felicitamos por haber culminado con este curso y esperamos que haya sido muy fructífero y de apoyo para todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Mayra Gabriela y maestro Miguel Ángel. Agradecemos como siempre ese apoyo y le reconocemos su excelente conducción a los dos. Gracias por ser tan puntuales, tan precisos y gracias por sus valiosas aportaciones. Eh, Vamos a cambiar de micrófono. Aprovechamos también para agradecer a la doctora Beatriz Cota Ponce, rectora del Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 de Sonora, y al doctor Marcos Ramírez Carrizosa, secretario técnico, por su valioso apoyo brindado para que esta acción formativa fuera posible. A todas y todos los participantes les compartimos que una vez que se haya terminado el plazo que nos acaba de comentar el maestro Miguel Ángel, esto es, se hace una extensión de 3 semanas más para que ustedes puedan cumplir con sus trabajos, con el uso de la plataforma, que esta se cerrará y tendrán ustedes la posibilidad de estas 3 semanas hasta el día 3 de marzo. Una vez que ustedes, que se haya cerrado la plataforma, se abre el periodo donde se revisa cada una de las actividades para asignar la valoración correspondiente. Esto es a cargo de los formadores, e inmediatamente después se lleva a cabo la elaboración de las constancias, mismas que estas se harán llegar a las secretarios generales de cada sección participante, así como a las coordinadores generales seccionales, para que se las hagan llegar a ustedes. Apreciables maestras y maestros, hemos llegado al final de este interesante y útil curso de inteligencia artificial. Reconocemos su gran esfuerzo, así como su compromiso y pasión por innovar en el aula. Lo que aprendimos en este curso es verdaderamente una herramienta más para el desarrollo de nuestras tareas. Ahora, no nos quedemos atrás. Denle sentido a ese esfuerzo. Demos el último paso y completemos todas las actividades pendientes. Juntos podemos lograr un 100% de egreso. Cerramos este curso a nombre de nuestro secretario general, maestro Alfonso Cepeda Salas, y senador de la República, y los seguimos invitando para que vivamos la experiencia de crecer juntos en este programa nacional de formación continua del CENTE. Gracias, maestra Ida. Reciban un abrazo de felicitación de toda la comisión organizadora desde el CENTE Nacional, la Casa de los Trabajadores de la Educación de México. Enhorabuena, maestras y maestros. Buenas noches.